Buenas noches, apreciada maestra y estimados compañeros. Mi nombre es Edgar Valencia y voy a hacer mi aporte al foro. Bueno, se nos ha pedido que conversemos un poco sobre los métodos de muestreos. En este caso yo he escogido el método de muestreo no probabilístico, ya que en base a eso hemos realizado la última tarea. El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras son recogidas, pero esta no permite que todos los participantes de la población tengan las mismas oportunidades de ser escogidos para cierta investigación. Muy por el contrario, como el método probabilístico pues lo que hace es recolectar muestras y todos tienen las mismas posibilidades de ser escogidos, porque dentro de ellas inclusive está la elección al azar, ¿no? En cambio, las técnicas de muestreo no probabilístico son un poco más profundas y enfatizan a segmentar ciertos tipos de, se puede decir, características, estratos, geografía, entre otras. Es por eso que las técnicas de muestreo no probabilístico vienen a ser dentro de las que podemos conocer y nombrar, vienen a ser las técnicas de convivencia, las técnicas por juicio, las técnicas por cuota o cupo y por último lo que es técnica o el efecto de bola de nieve, que es uno de mis favoritos. Perfecto, dentro de esta ocasión vamos a ir detallando lo que es las técnicas de conveniencia. Básicamente son los criterios que tiene el investigador y opta lo que es por hacer una selección de muestras, se puede decir, cotidianas. Conveniencia, la palabra mismo lo dice, pues por ejemplo podemos encontrar investigaciones y recolectar muestras dentro de un centro comercial y preguntarles qué tal les pareció lo que es el tipo de marca, el tipo de ropa de zapatos o cuál es su marca de celular favorita al momento de hacer compras dentro de dicho centro comercial. Luego viene lo que es la técnica de muestreo por juicio. La técnica de muestreo por juicio lo que hace es utilizar el criterio más profundo, la experiencia y el conocimiento del investigador que ya ha venido realizando ciertos tipos de investigaciones ya conocidos y los vuelve a realizar en el futuro. Está, por ejemplo, lo que es el investigador ya sabe en qué lugares o provincias de nuestro país pues poder recolectar cierto tipo de muestras para una investigación. Entonces no es lo mismo pues decir voy a aventurarme a recolectar la información para las personas, para una cadena grande hotelera y preguntarles qué sitios son los más acertados. En este caso nos dirigimos a la geografía, entonces no es lo mismo pues preguntar pues a comunidades muy remotas o muy aisladas como comunidades indígenas o como comunidades de la Amazonía ecuatoriana, pues preguntarles a ellos no sería lo mismo que preguntarles pues a las personas de la ciudad qué lugares prefieren para vacacionar en los feriados de nuestro país, ¿no? En las épocas festivas, entre otras, ¿no? Eso más o menos para dar una idea de acuerdo al juicio, de acuerdo al criterio y al conocimiento del investigador, pues más que todo también de acuerdo a la experiencia. ¿Ya? Perfecto, tenemos lo que es el muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas más o menos hace referencia a lo que es personajes o personas que cumplan ciertos tipos de características o lo que es características similares para poder ser parte de la muestra. ¿Ya? Y tenemos por último la técnica del efecto de bola de nieve, que es una de mis favoritas porque esta ayuda a simplificar muchísimo lo que es el proceso de selección de las muestras. Entonces recordábamos que este tipo de técnicas son utilizadas cuando el investigador no tiene mucho, se puede decir, tiempo para ponerse a recolectar de 1000 a 1 que cumpla con las especificaciones y características que éste necesita. Por ejemplo, tenemos lo que es
personas infectadas, digámoslo así, del VIH-Sida, pues entonces el investigador quiere recolectar información de este tipo de personas. ¿Qué es lo que hace? Primero investiga y entrevista a una persona que ya posee este tipo de virus o enfermedad, y pues a su vez este le pide que le refiera a otra persona que posee las mismas, se puede decir, características para cumplir los requisitos de la investigación. Entonces, de esta manera lo que hace es abrirse caminos y abrirse lo que es nuevas investigaciones por referencias de las propias personas ya investigadas. Entonces, el investigador no tendrá que ponerse a hacer muchísimos anuncios, mandar correos masivos y pedir que las personas que cumplan esas características se entrevisten o sean parte de una encuesta con el investigador. Es más fácil hacerlo a través de una referencia de alguien que ya conoce o vive las mismas situaciones, y pues puede traer a una persona, vuelvo a repetir, que cumple con las mismas características, ¿no? Perfecto, tenemos lo que es por aquí los tipos de muestreos que ya he detallado uno a uno con los ejemplos mismos. Y por último, el enunciado de nuestra maestra pues nos pide que resolvamos o respondamos el último criterio y la pregunta que nos dice: ¿es correcto que se tome una muestra, ya sea esta probabilística o no, para formarse una idea sobre algo de lo que acontece en la población? Bueno, la respuesta es sí, es muy correcto, es correctísimo de hecho. Entonces, detallemos. ¿Es correcto que se tome una muestra, ya sea esta probabilística o no, para formarse una idea sobre algo de lo que acontece en la población? Pues sí, nosotros debemos estar conscientes que al momento de montar alguna idea de negocio, alguna compañía, pues básicamente el mercado es muy grande. Entonces no podemos controlar a todo el nivel de la población. Dentro de nuestro país existen más de 16 millones de habitantes, ya contados con las personas extranjeras que tienen otro tipo de gustos, que son otro tipo de exigencias de mercados. Entonces ahí debemos abrirnos espacio e ingresar tomando lo que es una muestra muy significativa para poder analizar ese nicho o ese mercado meta a donde yo debo apuntar. Por ejemplo, entonces están llegando muchas personas inmigrantes de otros tipos de países, entonces yo debo recolectar una muestra y ver cuáles son las necesidades de estas personas, a dónde debo enfocarme, y con una muestra bastante significativa pues ya puedo comparar en porcentajes de niveles de confianza muy sobresalientes y poder apuntar las direcciones de mi compañía a ese tipo de mercado meta. Eso en cuanto a resolver el foro número 6 que se nos ha propuesto para esta semana. Pues como vemos, es un video muy interactivo, muy participativo, donde denotamos los conocimientos de las clases ya vistas en cuanto al tema del muestreo probabilístico y no probabilístico. En este caso vienen a ser los métodos de muestreo. Concluimos esta aportación denotando lo importante que es poder diferenciar los métodos de muestreo y las técnicas de muestreo. Pues recordemos a su vez que no es lo mismo pues poder tomar muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. En este caso hemos investigado un poquito más sobre el tema de los muestreos no probabilísticos, ya que estos nos ayudan muchísimo a segmentar el tipo de mercado que nosotros necesitamos para conocer y expandir nuestras ideas de negocios. Eso en cuanto a lo que es la presentación del foro número 6 de esta semana. Mi nombre es Edgar Valencia y muchísimas gracias por la atención brindada.